días, mis amados hermanos y hermanas de la Iglesia Bautista Bíblica y de nuestra audiencia allá a través de la plataforma de YouTube. Un abrazo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, agradecido por la oportunidad que el Señor nos da una vez más de poder estar ante ustedes. Esta mañana quisiera compartir un mensaje que se encuentra en la palabra de Dios en el Evangelio de Mateo. Y se encuentra en Mateo capítulo 14 y el verso 22. Se titula en nuestra Biblia Reina Valera, la versión que siempre recomendamos, Jesús anda sobre las aguas o sobre el mar. Lo dirán algunas otras versiones. Mis amados hermanos, es un acontecimiento que se dio en la vida de Jesús y de sus discípulos, que si vamos a ir al contexto del capítulo 14, esto va a suceder después de que el Señor hiciera el famoso milagro de los 5 panes y los 3 peces. Jesús hizo un tremendo milagro y dice allí que la gente venía a pie de las ciudades a ver y a escuchar a Jesús. Dice, y cuando la gente lo oyó, le siguió a pie desde las ciudades. He tenido la oportunidad, gracias a Dios, de estar en Israel y eso nos ayuda a ubicarnos un poquito dentro del contexto. Y yo pensando en este contexto que Jesús está hablando, imaginándome a las personas viniendo desde las ciudades que están a distancias, venir hasta donde estaba Jesús, donde no existe el transporte público que hoy conocemos. Si existiera el transporte público, la gente esperando en la esquina los buses y todo eso, pero en esa época no existía eso. La gente, si tenía un animalito, pues viajaba con carretas o irían en burros o caballos, no sé, pero básicamente a pie. Qué increíble cuando la gente puede sentir la necesidad en su corazón de buscar a Dios. Es algo especial. He visto en países de Latinoamérica como Nicaragua, Guatemala, El Salvador, que he tenido la oportunidad de estar allí, de conocer Puerto Rico y Brasil. He visto en todas partes cómo la gente se esfuerza para llegar a la iglesia, donde no hay condiciones como las que muchos de nosotros gozamos el día de hoy. Ver cómo la gente viaja por caminos en oscuridad. Yo he encontrado personas de madrugada en medio de la oscuridad, mientras yo voy conduciendo un vehículo tal vez hacia el aeropuerto, ahí va la gente caminando en esos caminos para llegar a la iglesia porque tienen un día de ayuno, tal vez en medio de la oscuridad. Y ahí van los hermanos con sus Biblias y ahí van caminando. Y yo digo, gloria a Dios. Y me pregunto, ¿harías tú eso, Rolando? No voy a jactarme, no lo sé. No lo sé. Pero veo a la gente yendo. Pero también veo a personas que tienen condiciones buenas, como para ir a la iglesia y no lo hacen. Como para no poner ningún pretexto de distancia, porque manejan buenos vehículos. No pueden decir siquiera que en tiempo que hay frío porque su carro tiene calefacción. No les luce decir que está caliente porque su carro tiene aire acondicionado. No les luce decir que son 15 minutos o media hora para llegar a la iglesia, cuando para viajar a su trabajo todos los días pueden viajar por 1 hora en medio de un tráfico violento y agitado. Así que es interesante ver que en este pasaje la gente, dice la Biblia, cuando lo oyó, y ahí está la diferencia. Cuando aprendemos a escuchar a Jesús, su palabra nos impacta, su palabra nos llena. Y les voy a decir algo, el cristianismo se trata de una sola cosa para mí, y es aprender a seguir a Jesús. Eso es todo. No es que bonito los cantos, ni es que bonito el edificio, o que bonito la comunidad de los hermanos.
o allí dan esto, dan lo otro, la música. No, no es eso el cristianismo. Tal vez eso sea un acompañante del cristianismo. Pero el cristianismo, si yo lo tengo que resumir a una sola frase, se trata de aprender a conocer y seguir a Jesús. El cristianismo se trata de una sola cosa, de una sola persona, y es Jesús. Y hay que conocerlo. Si usted aún ni siquiera la Biblia puede llevarla a ese extremo. ¿Por qué, pastor? Porque han habido tiempos donde la Biblia no existía. Y todo lo que supieron fue de Jesús. Lo escucharon y lo siguieron. Aún sin una Biblia. Nosotros hoy tenemos 66 libros compilados en una sola. Es la Biblia. La Biblia en realidad es una colección de libros. No se trata de un solo libro. Se trata de una colección de 66 libros. Escritos por 44 diferentes personas de diferentes tiempos. Lo cual es un milagro en sí. Así que nosotros, en el año 2021, no solamente tenemos tremendos vehículos que nos transportan y no tendríamos ningún problema para estar en la casa de Dios, sino que también tenemos 66 libros inspirados por el Espíritu Santo para conocer cada día mejor la voluntad de Dios. La gente iba y allí Jesús hizo un milagro maravilloso porque no había alimento, no había tiendas, no había Walmart, no había nada que ir a buscar a la gasolinera de la esquina que vende esto, vende lo otro, nada, un sándwich, un McDonald's, nada de eso. Así que ellos le dijeron, Señor, la pobre gente ya tendrá hambre. Y el Señor dijo, ¿qué hay allí? Y dijeron, bueno, solamente unos pocos panes, un muchacho que trae 5 panes y 3 peces. Y él dijo, tráiganlo. Y él ahí oró por él y los bendijo. Y hubo una multiplicación de peces y panes. Y más de 15,000 personas, calcularía yo, comieron ese día. Porque la Biblia habla de 5,000 hombres. Pero usted, sin contar las mujeres ni los niños. Pero calcule usted, multiplíquelo por 3 o por 4. Y se dará cuenta que había una multitud de por lo menos 15,000 personas. Fue interesante que Jesús les dijo, no tienen necesidad de irse. Dadle vosotros de comer. Ustedes pueden darles de comer. Y ellos dijeron, no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. Él les dijo, tráiganmelos, traedlos. O como dirían los españoles, traédmelos acá. Entonces mandó a la gente recostarse sobre la hierba y tomando los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo, partió y dio los panes a los discípulos, y los discípulos a la multitud. Mire, este orden me gusta. Jesús le dio a los discípulos, ustedes, y ustedes a la multitud. Somos nosotros los que tenemos que darle de comer a la gente. Somos nosotros los que tenemos que hablar acerca de Jesús. La gente no puede saber acerca de Jesús si no es a través de nosotros. ¿Qué privilegio no tienen ustedes? Y comieron todos y se saciaron y recogieron lo que sobró de los pedazos. De los pedazos que sobraron todavía, 12 cestas llenas. ¡Qué clase de milagro! Y los que comieron fueron como 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Este es el contexto. Después de que eso sucedió y que terminó y ya despidieron a la gente, ya comida e ida, enseguida, dice Jesús, hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera. Les dijo, vayan al otro lado del mar de Galilea. Entre tanto que él despedía a la multitud, yo me quedo con la gente despidiéndolo. Ustedes vayan adelante, vayan preparando todo, porque vamos a la siguiente ciudad a predicar. Pero ustedes váyanse, yo me quedo con la gente a despedirla. Imagínense despedir semejante cantidad de gente. No salió él a la prisa, a la carrera, no, él se quiso quedar con la gente. Y dice que despedida la multitud, subió al monte a orar aparte. Aquí vemos a Jesús en medio, entre 2 milagros que se van a producir, lo vemos haciendo su espacio, su tiempo para orar. Diría alguien, para cargarse nuevamente. Porque cuando usted le sirve a una multitud como esta,
hay un descargue, hay un agotamiento físico y espiritual, quiero que usted sepa. La predicación, han dicho muchos, que es un desgaste emocional, espiritual y hasta físico. Yo creo que físico, porque cuando te debilitas espiritualmente, también afecta el cuerpo. ¿Y por qué espiritual? Si solo es exponer la palabra de Dios, porque hay una lucha y una batalla que nosotros no vemos espiritual. Porque está la lucha por las almas de por medio. Porque Satanás se opone a la buena predicación. Y cuando digo a la buena predicación, quiero decir la predicación clara y literal de la palabra de Dios. La sana doctrina, que sea expuesta de una manera simple, sin complejidades. Eso a Satanás no le gusta, no le conviene. Y él trata de poner un espíritu de sueño, de cansancio, la carne reclama, y todo es un ambiente que pertenece al trabajo que Satanás hace. Y dice que Jesús entonces iba y oraba en medio de la noche. Después de que despidió a la multitud, subió al monte a orar aparte. Como cristianos necesitamos apartar nuestro tiempo para orar, hermano. Necesitamos un tiempo a solas con Dios. Ya no se trata de eso, usted como madre seguramente siempre está lidiando con los muchachos, con los hijos, con el esposo. Usted necesita un tiempo con Dios. Siempre la responsabilidad del trabajo, de esto, de lo otro. Padre, siempre preocupado por qué vas a proveer y qué de mañana y qué están amenazando que en el trabajo van a cerrar esto y el otro. Necesitan un tiempo con Dios. Los pastores necesitamos un tiempo a solas con Dios. Donde no hay esposa, donde no hay hijos, donde no hay miembros de la iglesia, donde no hay nada. Es con Dios la cosa. Un tiempo que yo disfruto de verdad es cuando estoy solo aquí en el templo, solo. Ahora que mi esposa está lastimada en la rodilla, le digo, me voy a ir más temprano, un poquito más temprano. Cuando vengo con ella, pues venimos casi a tiempo, ¿no? Pero cuando vengo solo, me gusta venirme antes. Me gusta sentir que entro ahí, que pongo música, que estoy solo. Dios, bonito. Todos necesitamos un tiempo a solas con Dios. Todos lo necesitamos para cargarnos y volver con más fuerza a asumir las responsabilidades de esta vida, que son bastantes. Dice que ya la barca estaba en medio del mar. Los discípulos iban en medio de la mar. Y aquí se habla de mar, pero en realidad es un mar, le llaman el mar de Galilea, porque aunque es un lago, también se conoce como el lago de Genesaret. Pero el agua se agita. Y yo estuve ahí y es interesante. Porque el agua se agita y por eso le dicen un mar. Normalmente un lago no tiene agua tan agitada. Pero ahí sí, parece que son los vientos que entran, la manera que entran, agitan las aguas y la barca se mueve y uno, oye, yo no sabía que la cosa era así. Dice que el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, esto es la madrugada, las vigilias de la noche estaban divididas en 3 horas cada una. Y recordemos que el horario de los judíos va de oscuridad a luz. Empieza a caer la tarde, en oscuridad de 6 de la tarde, digamos, a 6 de la mañana. Usted lo divide eso en 4 periodos y la última vigilia de la noche tiene que ver con la madrugada. Así que Jesús pasó técnicamente todas esas horas de la noche hasta la madrugada en oración. Y ahora se le está apareciendo a los discípulos. Dice que Jesús vino a ellos andando sobre el mar, caminando sobre el mar. Un milagro, hermanos, que no es repetible. Que no es repetible. Es un milagro, es algo único de Jesús. Y es que Jesús vivió de una manera sobrenatural.
Jesús aquí está enfrentando, confrontando y venciendo las mismas leyes de la naturaleza. Ustedes saben que la ley de la gravedad nos manda a hundirnos en el agua. No podemos. Sin embargo, Jesús, como lo fue toda su vida, fue una manera sobrenatural. Jesús, su nacimiento fue sobrenatural. Él no fue engendrado por un hombre como usted y yo. Él fue engendrado por el Espíritu Santo de Dios. Su nacimiento fue sobrenatural. Su vida fue sobrenatural. Todo lo que Jesús hizo fue sobrenatural. Aún su muerte, entregó su vida. Él dijo: mi vida nadie me la quita, yo la pongo y la vuelvo a tomar. Él entregó su vida. Y su resurrección, sobrenatural también. Todo lo que Jesús hizo fue sobrenatural. Y esa es la vida sobrenatural que Jesús nos ofrece. Escuche usted. El Evangelio de Jesucristo es sobrenatural. Uno no puede vivir el Evangelio si no es en el poder del Espíritu Santo. Porque nosotros somos pecadores. Así que necesitamos de una fuerza superior, sobrenatural, para que nos ayude a perdonar, para que nos ayude a amar, para que nos ayude a tener fe y creer en un Dios invisible. Necesitamos algo sobrenatural para que nos ayude a vivir una vida sobrenatural, que es la que el Señor nos ofrece. Cada uno de ustedes vive una vida sobrenatural, mis amados hermanos, para poder obedecer al Señor y servirle y seguirlo y hasta morir confesando las confesiones cristianas que hemos de heredar la vida eterna. Se necesita tener una vida sobrenatural para todo lo que hacemos. Todas las demandas del Evangelio requieren de una vida sobrenatural. La gente se sorprende cuando nos preguntan: ¿cómo ustedes pueden creer esto? ¿Cómo pueden creer lo otro? ¿Cómo pueden ustedes hacer esto? A ustedes los traen allí como borregos, nos dicen. A ustedes los traen domaditos, a ustedes les han lavado el cerebro. Sí, es verdad. Dios nos ha lavado el cerebro. Pero no solo el cerebro, el corazón también. Hace tiempo ganamos a una joven en el tiempo para Cristo. Ya murió ella. Me acuerdo que cuando le fuimos a visitar en Texas, y ella quiso que conociera a su mamá, la mamá le dijo, no me lo dijo a mí, pero se lo dijo a ella: este es el hombre que cambió tu cabeza, tu mente, tu pensamiento. Porque ella siempre creyó que un hombre le había cambiado su vida. Y ella le dijo: sí fue un hombre, mamá, pero no fue él, fue Jesucristo. Y lo que hizo fue predicarme a Jesucristo. Aquí tengo una Biblia todavía que ella me dejó cuando se fueron para Texas. Esta es la Biblia católica. Si usted mira un montón de fotografías de los sacerdotes y todo eso. Y ella me dedicó esta Biblia porque no hay qué hacer con esta Biblia. La quería tirar, no sabía qué hacer. Pero se la habían traído de Italia y todo eso, sus familiares. Y le dije: no, déjemela. No la tire. Yo tengo Biblias de testigos de Jehová, de católicos, yo tengo para estudiar. Y le dije: déjemela. Y entonces ella me dedicó con puño y letra esta foto. Le tomé una foto hace poco y se la envié a su esposo y a su hijo, porque ellos no sabían de esta Biblia. Pero dice que pertenece al reverendo Rolando Mendoza, presentada por Paula R. Díaz, y puso una pequeña nota: I learned the truth. Conocí la verdad. Mayo 21 de 1993. Es un hombre llamado Jesús el que puede hacer ese milagro en nuestros corazones. Así que este evangelio es sobrenatural. Cuando usted decida seguir a Jesús, estará decidiendo vivir una vida diferente que la que Jesús nos manda. Es una vida de santidad que se opone a la vida y el libertinaje de la carne.
y a los deseos y placeres mundanos a los que estamos acostumbrados y a lo que nuestra carne nos dicta y procura llevarnos cada día. Por eso, como alguien decía, esto de entregarle su vida a Cristo es una decisión que tiene que ser tomada todos los días. Usted tiene que decir, hoy le quiero entregar mi vida a Cristo. Señor, el día de hoy te pertenezco. Mañana no lo sé, pero hoy sí. Las luchas que te vendrán el día de hoy, mire, el ayer ya pasó. Ya el ayer es historia. El ayer tal vez no represente ningún reto para ti, pero el hoy sí. Hoy tienes que tomar esa decisión de servir al Señor. Hoy estás parado frente a esos dos árboles, el árbol de la vida eterna y el árbol del conocimiento de la ciencia del bien y del mal, igual que Adán. Y tú tienes que tomar esa decisión. Dice que entonces Jesús vino a ellos andando sobre el mar, y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo, ¡un fantasma! Y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tengan ánimo, soy yo, no teman. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú que manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Note eso. Pedro está diciendo, Señor, si eres tú, si no eres un fantasma realmente, porque aún Pedro está sorprendido de verlo caminar sobre las aguas. Le dice, si eres tú realmente, que yo vaya a ti sobre las aguas. Me encanta Pedro porque es un atrevido. Porque no dice que vaya Juan, no dice que vaya el otro, sino dice que yo vaya a ti. Él quería experimentar lo mismo que Jesús. Y sabe una cosa, la respuesta de Jesús es maravillosa. Él le dice, ven. Ven, le dice, no hay problema. Y tal vez a usted se le apetezca la vida cristiana, porque ha visto a otros y ha conocido buenos cristianos en su vida. Tal vez usted vio la fe de su abuelita, tal vez vio la fe de su mamá, de su papá, del abuelito. Tal vez conoció a un vecino, un compañero de trabajo, que era un genuino cristiano. Porque hay muchísimos cristianos que no son genuinos. Pero el Espíritu nos guía. Y mientras haya y exista un buen cristiano, ese va a decir a gritos lo que se trata de ser un buen cristiano. Tal vez usted quiera usar como excusa y decir, no, es que hay un pastor sinvergüenza, no, es que aquel dice que es diácono y no es nada, aquel es un mundano, va a bailar y todo esto. Muy bien, pero ¿conoces a algún buen cristiano? Porque ese ejemplo te va a seguir alumbrando y te va a seguir gritando de que el Evangelio es real. Que hay un Dios en los cielos y hay un Señor Jesucristo que fue enviado. Y le diré algo, si existe un gran testimonio de que esto es real, es el de Jesucristo. Él vino, vivió entre los hombres, lo acusaron de muchas cosas, hasta lo crucificaron, pero el mundo no ha dejado de verlo como un hombre que verdaderamente creyó en el Padre, y vivió por el Padre y murió por el Padre. Y su testimonio está respaldado por millones y millones de seres humanos alrededor del mundo. Y nunca salió de esas tierras palestinas. No había televisión, no había radio, no había redes sociales, no había nada. Y el día de hoy es el hombre que más ha impactado a esta humanidad. Y es tan así que la historia ha tenido que ser dividida en antes de Cristo y después de Cristo. BC, before Christ. AD, after death, después de la muerte. Imagínese usted, dividió la historia. Nadie ha dividido la historia como Jesús. Así que Jesús le dijo, ven. ¿Quieres seguirme? ¿Quieres hacer lo que yo hago? Ven. Y esa es una invitación que se extiende hasta el día de hoy. La gente sigue diciendo, qué tremendo, cómo me encantaría ser como mi abuelito, como mi abuelita, cómo tenía una fe tan sólida en el Señor. Y el Señor Jesús te dice esta mañana, ven. La invitación está abierta. Ellos fueron especiales, pero no son los únicos. Si tú te quieres quedar con esa vida mediocre, entre cocinado, quédate. Pero Él está buscando personas que quieran comprometerse con Él. No personas. Mire, no estamos aquí para crear una religión. Me preguntó la señora que conocí hace poco, ¿y ustedes cómo son la religión bautista?
Y yo le dije, no, en realidad no somos una religión. Esto de bautista se trata de un apellido, prácticamente. Mi nombre es Cristiano. Bautista es un apellido que identifica a una familia con una forma específica de creer en Jesús. Así que él dijo, ven. ¿Y saben qué sucedió? Que cuando Jesús lo invitó a venir, Pedro se atrevió a ir. Pedro no estaba hablando de bromas. Pedro estaba en serio. Y él descendió de la barca. ¿Y saben qué? Andaba sobre las aguas para ir a Jesús. ¡Wow! Ahora él está caminando sobre las aguas. Ahora él está haciendo algo que solamente Jesús ha hecho. Pedro puede darse el lujo de decir, en realidad solo Jesús y yo hemos caminado sobre las aguas. ¡Qué tremendo!, ¿verdad? Pero ¿sabe qué? Usted puede decir lo mismo. Jesús me invitó a caminar sobre las aguas tempestuosas de este mundo y yo aprendí a caminar sobre las aguas. Porque he aprendido a perdonar, porque he aprendido a amar, porque he aprendido a servirle al Señor con todo mi corazón, porque canto canciones que este mundo no se atreve a cantarlas, no puede cantarlas. No son simplemente canciones, son adoración a Dios. Y el mundo no puede. A él le interesan las de Juan Gabriel, le interesan las de cualquier otro cantante. Luis Miguel, quién sabe quién. Pero no alabanzas como las que nosotros cantamos al Señor. Ellos no han experimentado el gozo que tú experimentas. Ese gozo, ellos experimentan alegría porque les llegó un buen cheque, esto y lo otro, pero el gozo, eso viene de Dios. Decía el salmista, el gozo del Señor, mi fortaleza es. Mire qué tremendo. Así que Pedro empezó a caminar, como muchos aceptaron a Cristo y decidieron caminar con el Señor por algún tiempo. Y se regocijaron en el Señor. Y hasta empezaron a fructificar, a servir. Y existe una parábola que nos habla de eso. Del sembrador que salió a sembrar. Y parte de la semilla cayó en buena tierra. Parte de la semilla cayó sobre rocas. Parte de la semilla cayó entre espinos. Y mucha gente en quien ha caído la semilla del Evangelio responde. Pero no en todo permanece. Porque hay razones por las cuales la gente deja de perseverar. Dice, pero al ver el fuerte viento tuvo miedo. Dice, tuvo miedo Pedro. De pronto se dio cuenta, razonó. Y dice, bueno, lo que yo estoy haciendo, esto en realidad no es posible. ¿Y qué sucedió cuando él empezó a razonar de esa manera? Dice que comenzó a hundirse. Mucha gente se hunde porque deja de caminar sobrenaturalmente, porque empieza a razonar todas las cosas. Y esto es por fe, mis amados amigos y hermanos. Esto es por fe. Y si el nivel de fe que hay en ti, tú lo comprometes con el razonamiento lógico, que es mucho el problema de los científicos, que todo quieren evidencias. Y el Señor claramente nos dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Y Pedro comenzó a hundirse y dio voces diciendo, Señor, sálvame. Qué bonito que tenemos a un Salvador. Qué bonito que sabemos que tenemos un Dios que se complace en rescatarnos. Qué bonito saber que aunque en algún momento hemos aceptado al Señor y hemos caminado con Él, pero en algún momento también hemos fallado, nos hemos hundido, hemos dejado de perseverar. Qué bonito saber es que tenemos un Señor que nos brinda segundas, terceras y hasta cuartas oportunidades, hermanos. Y es que esa es la verdadera naturaleza del ser humano. Es difícil mantener una relación
perfecto en el Señor. Tarde que temprano, nuestras rodillas se doblan, nuestros pies tiemblan, y las circunstancias de la vida muchas veces nos llevan a dudar. Pero dice el pasaje que al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él. Dice el profeta Jeremías: clama a mí y yo te responderé. Te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Clama a mí. Clama a mí y yo te responderé. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Lo reprendió el Señor. Lo reprendió por su falta de fe. Y es que la fe es la que va a sostenernos en este caminar con Jesús. Fortalezca su fe. Dijo un famoso predicador: antes oraba a Dios para que me diera fe, y oraba y no sucedía nada. Un día leí en la Biblia y encontré aquel versículo que decía que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Desde entonces, dice, no he dejado de leer mi Biblia, ni mi fe ha parado de crecer. D.L. Moody lo dijo. Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Mire qué tremendo. Subieron a la barca y se acabó el viento. Era una prueba. Jesús en la barca de nuestras vidas, de nuestros hogares, de nuestra familia, calma las tempestades, calma los fuertes vientos. Con Jesús a nuestro lado, todo va a estar bien. Y luego finalmente dice: entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo: verdaderamente eres Hijo de Dios. Hermano, nuestra vida en el Señor puede ser un faro de luz para que otros sean rescatados. Nuestra vida en Cristo debe brillar de tal manera que la gente pueda decir: he allí un buen cristiano. Como dijo el Señor sobre Natanael, creo que fue: he allí un verdadero israelita en el cual no hay engaño. Lo identificó. Ojalá la gente pueda decirnos: he allí un verdadero cristiano. Con pruebas, con problemas, se le murió su esto, se le murió el otro, le despidieron del trabajo, mire, está en medio de una crisis, mire, le cayó el virus mire, pasó esto, pasó lo otro, y su fe está allí inconmovible. Se le vino todo el negocio al piso. Se quedó sin nada. Dirá él: no me he quedado sin nada, me quedé con Cristo. Mientras Cristo esté en nuestra vida, todo va a estar bien. Esta mañana yo lo invito para que su fe siga creciendo, para que su fe se fortalezca. Esta mañana yo lo invito para que le entregue su vida a Cristo. Usted que me está viendo ahí por la televisión, por el celular o por la computadora, si usted desea entregarle su vida a Cristo, o usted aquí mismo, en nuestro auditorio, si usted desea entregarle su vida a Cristo, haga conmigo esta pequeña y simple oración. Dígale: Señor Jesús, te agradezco por la oportunidad que me has dado esta mañana, o en este momento, para escuchar estas palabras. Reconozco que soy pecador, me arrepiento de ello. Te abro mi corazón y te invito para que tú vengas a mi vida. Entra en él, entra en ella y hazme una nueva criatura. Te invito para que seas mi Rey y mi Señor. Gracias, Jesús. En tu nombre oramos.